Así que quiero llevarlo hoy y platicar con usted acerca de algunas cosas que estaba reteniendo yo en mi corazón hace algunos días atrás, y vino esta palabra a mi corazón, y yo creo que es necesario que nosotros atendamos a esto en nuestra vida. Y voy a tratar de entrar de lleno a lo que quiero platicar con usted, porque sé que es importante para nosotros. Hay un pasaje, tal vez si me puede acompañar, por favor, a Números capítulo 32 y verso 11. Y este verso lo voy a tomar como tal vez la introducción o la base para que podamos nosotros introducirnos más bien y podamos ver algunas cosas que son necesarias en nuestras vidas. Porque venía un pensamiento a mi corazón y más adelante lo vamos a leer, y me empecé a dar cuenta de algunas situaciones que se suscitaron o que se sucedieron para que pudieran llegar o pudieran entrar a Canaán, o se pudieran dar las cosas tal como Dios había dejado o había permitido entrar o llegar a Canaán. Llegar a Canaán era un tiempo pues relativamente corto entre el lugar del otro lado del mar, es decir, salieron de Egipto, ellos cruzan el Mar Rojo, y al cruzar el Mar Rojo, pues eran 11 jornadas, es decir, eran 11 días para poder llegar a Canaán. Eso era el tiempo que ellos iban a llegar, o en el tiempo en que iban a llegar. De hecho, llegaron en ese tiempo. Solo fueron 11 jornadas, solo fueron 11 días, ellos estuvieron ahí, llegaron ahí, pero pasó algo, y usted lo sabe perfectamente, ¿verdad? Y es que ellos no entraron a Canaán en ese momento. Y entonces yo quiero platicar con usted acerca yo le titulé a este tema, Los perfectos heredan en Canaán. ¿Y por qué le titulé Los perfectos? Por lo que vamos a leer ahorita, y luego vamos a ir desglosando en el nombre de Jesús esto. Quiero platicar con usted acerca de esto y cómo nosotros vamos a heredar en Canaán. Cuando hablamos de herencia en Canaán, estamos hablando, hermano, de las premiaciones que Dios tiene, los rangos que Dios tiene. Estaba escuchando unas prédicas, hermano, que realmente, bueno, a mi parecer, ¿verdad? A mi parecer, honestamente, pues son cosas extraordinarias, ¿verdad? Que se van entendiendo ahora, creo yo que los podemos entender un poco, pero tal vez no son aptas para quienes empiezan, ¿verdad? O para quienes comienzan, o para quienes tal vez no han tenido un seguimiento de la palabra en su vida. Pero he entendido muchas cosas y me han ayudado a ver que nosotros necesitamos, hermano, tener un espíritu diferente en nuestra vida. Un espíritu que nos lleve a nosotros verdaderamente a tomar la posición que nosotros tenemos dentro de este ejército del Señor. Porque no es solamente que usted venga a calentar una silla, no es cuestión de llenar un lugar dentro de una congregación. Con mucha tristeza, ¿verdad? Veo que y desde hace mucho tiempo, pero creo que ahora más, ¿verdad? Con mucha tristeza le decía, veo que lo primero que la gente piensa, o lo primero que pasa por la mente de los ministros, o no de todos, ¿verdad? Pero de muchos ministros, es la cantidad de gente que se tiene dentro de la iglesia. Y realmente es lastimoso eso, ¿verdad? Porque en realidad no se trata del montón de gente, y ahorita lo va a ver usted conmigo, sino se trata de qué tipo de gente está dentro de las congregaciones, de qué clase de hombres y de mujeres existen en aquella congregación, ¿verdad? Porque por eso al Señor Jesús lo seguían muchos, eran multitudes las que lo seguían, pero en realidad, ¿cuántos de los que estaban con el Señor Jesucristo
dieron una cierta medida, ni siquiera la medida total, ¿verdad? La vinieron a dar después, pero ¿cuántos pudieron llegar a la medida de valentía para poder estar frente a la cruz? Sin temer a que los subieran también a ellos a la cruz, ¿verdad? Por lo menos hombres, 1. Y se mencionan unas 3 o 4 mujeres, ¿verdad? Habían tal vez más, pero se imagina usted, hermano, qué terrible, ¿va? Entonces, yo me pregunto, y se lo he dicho, he sido bien claro con usted, ¿de qué sirve tener una congregación de miles, verdad? Y no por ardido, ni por mordido, ni porque no la tenga, no. Sencillamente, creo que lo que anhela mi corazón es, le dije en alguna oportunidad, si vamos a hacer 10 pelones los que hay que entregar, pero bien pelados, ¿verdad? Así, bien shineados, dirían, de la cabeza, ¿verdad? Es decir, completitos, íntegros delante del Señor, ¿verdad? Que a los 10 puedan decirles, ven buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pues imagina usted el montón de gente, bueno, Señor, aquí están los 10,000 que me diste. Ajá, va a decir, bueno, empecemos a pasar lista, pues. Y que de los 10,000, 9,999 desaprobados. Dentro de los cuales también va el pastor. Entonces, imagina usted qué galardón tiene eso. ¿Qué de bueno tiene eso? Nada, ¿verdad? Entonces, por eso quiero platicar con usted acerca de esto que ha estado latente en mi corazón. Números 32:11 dice, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob. Es Dios hablando. Usted puede leer los versos anteriores y se va a dar cuenta que Moisés le dice al Señor que tenga misericordia de su pueblo. Y el Señor le dice, sí, está bien, le dice, yo los voy a perdonar, pero aunque los voy a perdonar de todas maneras, estos no dan la talla. Así que no sirven para los propósitos que yo tengo. Entonces le dice, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Números 32:12. Excepto Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Entonces, mire, hermano, cuando yo empecé a ver esto, decía yo, bueno, pues hemos hablado de la perfección, etcétera, pero fui a este contexto de perfección, porque usted sabe que la perfección no es como el mundo la pinta. La perfección es según el criterio de Dios. Cada vez que habla de perfección hay que analizar cuál es el contexto de perfección del cual Él está hablando. Amén. Que hay varios tópicos, hay varias partes, hay varias, como dijéramos, varios escenarios, si pudiéramos llamarle así, en cuanto a la perfección que nosotros tenemos que alcanzar. Varias facetas, si pudiéramos llamarlo también. Entonces, esa palabra perfectos ahí viene de un hebreo que es malé o malá. Así se pronuncia y así está escrito. M-A-L-E tildada o M-A-L-A tildada. Entonces, la palabra malé o malá es una raíz primaria que significa, oiga esto, llenar o intrínsecamente ser llenado de. Eso es lo que significa. Entonces, llenar o ser llenado de. Y claro, de ahí literal o figurativamente empieza a decir que es abastecer, armar, llegar al colmo, completar, conceder, consagrar, cortar, etcétera. Ahí tiene un sinnúmero de aplicaciones, ya en lo literal o en lo figurativo. Pero quiero platicar con usted un poquito acerca de esto, de llenar o ser llenos de. Porque entonces cuando el Señor habla, cuando el Señor, por así decirlo, le reclama, o no le reclama, sino que le dice, le hace saber a Moisés que solamente 2 pudieron llenar el cupo, 2 de los de 20 para arriba, pudieron llenar el cupo de entrar a la tierra prometida,
que fueron esos dos jóvenes, bueno, en aquel entonces pues eran más o menos muchachones, ¿verdad? Pero sin embargo esos hombres sí dieron la talla, esos hombres sí llegaron a la plenitud, llegaron al full de lleno. Y entonces yo me doy cuenta que ahora nosotros, claro, todos hemos recibido la salvación por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Amén. El hecho de reconocer a Cristo en el corazón, hermano, ya nos da salvación a nosotros, ¿verdad? Claro, es creer en Él y confesar que Él es Señor sobre nosotros. Amén. Y también implica muchas cosas, pero no me quiero meter a eso, después lo desglosamos, porque no solamente es de que, bueno, pues sí, eso es bien fácil, ¿verdad? Sí, para decirlo es bien fácil, ¿verdad? Pero demostrarlo es otra cosa. Ahora, suponiendo que, no debí haber dicho suponiendo, ¿verdad? Para no ofender a nadie, pero digamos que en realidad todos tenemos al Señor, a Jesucristo como Señor de nuestras vidas. Porque eso no lo sé. Ni tampoco el que está al lado suyo lo sabe. Aquí nos acercamos y todos nos miramos bien y pareciera como que el Señor sí es nuestro Señor, ¿verdad? Pero a saber, eso no lo puedo determinar yo. Eso solamente el Señor sabe en cada uno y sabe el corazón de cada uno. Pero digamos que todos hemos con todo nuestro corazón recibido al Señor, lo hemos puesto como el primer lugar de nuestras vidas, se ha asentado en nuestras vidas, Él es el que nos está dirigiendo. Entonces, hermanos, a partir de ahí, la premisa es, o la demanda de Dios para nuestras vidas es, la llenura del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios empieza a demandar de nuestras vidas, la llenura de su Espíritu Santo. Y entonces, a partir del tiempo en el que el Espíritu Santo se manifiesta sobre nuestras vidas, hermano, empieza el conteo para llegar precisamente a dar la talla de perfección como estos dos que están aquí. Como Josué y como Caleb. Como ellos dos. Josué tuvo otro nombre, que en principio era Oseas, así se llamaba. Él era Oseas, hijo de Num. De hecho, ahorita lo vamos a leer. Y bueno, ahí hay varias cosas que tenemos que ver. Pero entonces, hermano, nosotros para poder llegar a la toma de la Canaán anhelada, porque realmente para nosotros, debemos de ser honestos, nuestra Canaán, usted sabe que Canaán para los judíos en ese momento, para los hebreos en ese momento, hermano, era una tierra deseable, era la tierra donde fluía leche y miel, donde habían, hermano, abundancia de todas las cosas. Se recuerda que ellos incluso pues mandaron a inspeccionar la tierra. Y dice que traían, hermano, entre dos traían un racimo de uvas. Imagina usted el tamaño de las uvas, ¿verdad? Para que entre dos lo trajeran, pues, como de qué tamaño se le hace cada uva, ¿verdad? Yo digo que fácil habrán sido, pues, tal vez del tamaño de una pelota de playa, tal vez, ¿verdad? Porque si entre dos, se me va a imaginar usted un racimo de uvas así, ahora extiéndalo, pues, para que dos lo agarren, ¿verdad? Entonces era bastante grande. Entonces quiere decir, aunque la expresión significa abundancia de todas las cosas, la expresión leche y miel, también había en ese lugar leche y miel bastante. Y habían pues muchas cosas, era una tierra deseable, era una tierra, hermano, llena de abundancias. Lo único es que para poder alcanzar aquello, se necesitaba conquistarla. Es decir, el Señor les abrió el Mar Rojo, ¿verdad? Tratando de simplificar un poco la situación. Dios ya le dio a usted salvación nos dio a nosotros salvación a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Cosa que muchos dicen, ¡ay, qué fácil! Por eso es de que no recibo al Señor, hay que hacer muchas otras cosas. No, si ahí recibirlo es entre comillas fácil.
Porque después el Señor dice, bueno, adelante. Bueno, no fue fácil para el Señor, obviamente, desprenderse, pero su amor es tan grande, ¿verdad?, para nosotros, que dio a su Hijo Jesucristo. Ahora, la situación es que el Señor dice, ok, yo te doy la entrada, es fácil. Porque para el pueblo de Israel la entrada fue fácil también. Les abrieron el Mar Rojo y dice que cruzaron en seco, ni siquiera había lodo. Dice que fue en seco, se secó todo. Se imagina que hubiera quedado lodo, ahí se hubieran atascado y ahí se quedan, ¿no? Está fuera la hora que habría que ir a traer de allá, ¿verdad? La cosa es que nosotros vemos que el Señor hizo lo difícil para hacernos a nosotros lo fácil. Pero cuando llega a la tierra de Canaán, para conquistar la tierra de Canaán, y tal vez esto como parte de lo que hemos estado hablando de la guerra de los reinos, de la conquista de los reinos. Porque ahora es cuestión de que nosotros entonces conquistemos y entremos al reino de los cielos. Pero se necesita entonces ser perfectos para heredar. Y parte de la perfección es ¿qué cosa? La llenura. La llenura. Pero la llenura, hermano, hay que buscarla continuamente. No es una cosa de que hoy usted vino, danzó, se regocijó en el Señor y se va muy contento y todo, y entonces mañana ya no busco. No, mañana hay que volver otra vez a buscar. Porque día con día nosotros, hermano, el roce que tenemos continuamente con el mundo nos hace a nosotros bajar la cantidad espiritual de la cual hemos sido llenos. Mire, sin ir tan lejos, yo le aseguro que ahorita, después de salir de aquí, pues nos vamos contentos, nos vamos llenos, nos vamos tal vez hablando de la palabra, o tal vez no, ¿verdad? Porque a veces uno solo llega ya a sentarse y entonces empiezan los temas. ¿Cómo te fue en el trabajo? Y fíjate que la fulana, y fíjate que esto, y fíjate que aquí, y fíjate que allá, y se nos olvidó, ¿verdad? Y ya ahí empezó el descenso de la llenura que tal vez llevábamos en nuestro corazón. Bueno, pero supongamos que todos somos bien espirituales y nos vamos a la cafetería a seguir hablando del Señor. Entonces ya estamos ahí, continuamos con el nivel. Pero saliendo de ahí, nos vamos a la casa y en la casa, bueno, pues mañana hay oración a las 5 de la mañana. Entonces, pero todavía que nos vamos de aquí a eso de las 10, 10:30, vamos a ver las noticias. Pero después de las noticias me quedo viendo el resumen de fútbol. Y después, o el final de la novela. O cualquier otra cosa. Y que hay una buena liga, me quedo viendo la película, ¿verdad? Y esa película se tardó 2-3 horas y entonces ya, para entonces son las 3 de la mañana, ya está así con los ojos así vidriosos y todos quebrados, ¿verdad? O tal vez como el ojo del pastor, así bien grande, bien hinchadote. Y ya para las 4 de la mañana, o 4:30 que se tuvo que haber levantado, ya no puede. ¿Por qué? Porque la llenura que llevaba se diluyó, se bajó. Las cosas del mundo la absorbieron. Entonces, por eso necesitamos una llenura continua. Todos los días. Mire, hay que perseverar en buscar de Dios y en buscar a Dios. Amén. O sea que usted quiere que todos los días oremos. Yo no. El Señor es el que nos pide que oremos todos los días. ¿Verdad? El Señor es el que nos pide que lo busquemos todos los días. ¿Verdad? No es el pastor, no es el lugar, no. Es el Señor el que nos dice, ¿quieren entrar a Canaán? Pregunto, ¿quieren entrar a Canaán? Bueno, entonces hay que pelear. Hay que pelear y hay que estar llenos para eso. Ok, entonces, veamos algunas características entonces de los que heredan Canaán, ya que los mencionamos, ¿verdad? Que son Josué y Caleb. Entonces, estos dos personajes, que yo apunté son ilustres de la palabra, nos enseñan que estaban llenos, por ejemplo, de fe. Estaban llenos de conocimiento del Dios vivo. Estaban llenos de paz. Tal vez si alguien busca Romanos 16:20, si es tan amable, y nos lo lee. Estaban llenos de paz porque dice la palabra que el Dios de paz es el que aplasta a nuestros enemigos. Y entonces, obviamente, ellos, por ejemplo, vieron cómo aplastaron a
al faraón y a su ejército. ¿Lo tiene, hermana? Sí, hermano. Leámoslo. Dice, y el Señor de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Vale, entonces, fíjese que estos hombres estaban entonces también llenos de paz. Pero bueno, todo esto, al decir están llenos, que sería la primera de las características que nosotros debemos de ver que es para los que habrán de heredar Canaán, es estar llenos. Entonces, usted y yo debemos de estar llenos de fe. Debemos de estar llenos del conocimiento del Dios vivo. Ellos conocieron al Dios vivo. Ellos conocieron al Dios vivo, hermano, porque Dios les mostró su gloria. En esos 11 días que ellos fueron caminando ahí, Dios se mostró a ellos. El Señor los bendijo, aún en medio de los 40 años. Pero ahorita lo vamos a ver. Aún en medio de los 40 años el Señor se mostró. Ya solo el hecho de que se hubiese abierto el Mar Rojo y haber pasado por él, ellos vieron a un Dios vivo. Las plagas, porque antes de salir de Egipto, ¿qué fue lo que vieron? Vieron las plagas, vieron cómo dice que ellos participaron de las primeras 3 plagas. Es decir, el pueblo, el que no estaba atento y todos, ¿verdad? Participaron de las primeras 3, pero las otras 7 plagas, hermano, de todas los libró el Señor, que fueron las peores de las plagas. Entonces ellos vieron a un Dios vivo. Ellos conocieron su conocimiento del Dios vivo, hermano, fue para llenura de ellos. Y ya ahorita vamos poco a poco y le quiero decir algo. Tal vez se lo voy a decir de una vez. Sinceramente, qué desventura después de conocer al Dios vivo y retractarse de saber que Dios es un Dios vivo. Pero ahorita lo vamos a leer acá. Ok, entonces ellos estaban llenos de fe, llenos del conocimiento del Dios vivo y por supuesto llenos de paz. ¿Por qué llenos de paz? Porque sencillamente Moisés les dijo a ellos que nunca más volverían a ver a Faraón ni a los que los perseguían. Y de hecho así fue. Entonces imagina usted, hermano, ellos venían en la angustia, dice la palabra que ellos empezaron a cruzar el Mar Rojo. Claro, le iban alguna ventaja, pero ellos empezaron a cruzar el Mar Rojo y cuando los egipcios vieron que estaba abierto, se metieron también, ¿verdad? Y aún en medio del Mar Rojo ellos tuvieron la presión, ellos no estaban en paz, ellos sentían la persecución sobre sus vidas. Cuando llegó el último al otro lado, entonces dice la palabra que el Señor cerró el Mar Rojo. Y cuando lo cerró, entonces sí, ahí ellos tuvieron paz. Cuando el Dios de paz aplastó a todos sus enemigos. Entonces, dése cuenta de que le estoy hablando de la figura en ese momento de lo que nos estaba antecediendo, nos estaba prefigurando lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel, porque nosotros ahora, como el Israel de Dios en este tiempo, también, hermano, yo no sé, tal vez solo a mí, pero yo espero que usted también, yo espero que usted esté siendo lleno de fe, yo espero que usted conozca al Dios vivo, al Dios que ha hecho cosas maravillosas en nuestras vidas. Dios nos ha dado, Dios nos ha llevado, Dios nos ha guardado, hermano. A veces nosotros decimos, pero hasta ahora, hermano, antes, si usted viera todas las cosas que me pasaron, pues de todas las libró el Señor, si no, no estuviera aquí. Yo a veces me pongo a hacer recuento, ¿verdad? Tal vez yo no fui un niño rinquincaya, ¿verdad? Así es un anuncio de WhatsApp, un niño así muy activo, ¿verdad? Hiperactivo el muchachito, un rinquincaya. Y el tal rinquincaya, hermano, molesta pero a morir, ¿verdad? En el anuncio. Entonces, yo no sé si usted fue un rinquincaya, ¿va? O un requete rinquincaya, ¿va? Pero digamos, bueno, yo tal vez sí fui muy atrevido en muchas cosas, ¿verdad? De pequeño. Pero yo me doy cuenta cómo Dios en su misericordia me libró de la muerte un montón de veces, ¿verdad? Yo recuerdo que, bueno, mi mamá me cuenta ahora, ¿verdad? De las primeras cosas. Mi mamá me cuenta que por ejemplo, yo de eso no me acordaba, tal vez por lo mismo,
porque se me iba la onda, pero dice mi mamá que llegaba con temperatura a la casa de la nada, ¿verdad? Y 40, 42 grados de temperatura y pues deliraba y todo lo demás, ¿verdad? Entonces el Señor me libró de eso. De repente, así como llegó, así se fue. Recuerdo también que en una oportunidad yo me subí a un lugar, ¿verdad? Así, unas tejas que estaban ahí. Mi papá y un profesor de mi hermano que nos había invitado ahí a su finca, a su rancho que tenía. Se trabó un papalote, barrilete, kite, ¿verdad? Y entonces me dijo mi papá, ¿alguno va para traerlo? Sí, le dije, yo voy. Y entonces me subieron y cuando ya, me dijo, ¿ya estás? Sí. Me apoyé en aquellas tejas y que se viene, hermano. Ellos se quitaron, ¿verdad? Obviamente ya estás, ¿verdad? Y se quitaron y caí, pero caí con esto de aquí, caí sobre una grada que estaba ahí, así. Entonces caí así, en esta parte de aquí y solo nada más mi papá llegó, me agarró con el profesor Elías, se llamaba él, y me agarraron y me trataron de correr por el campo, pero me fui. Y ahí me quedé. Bendito sea Dios, no me quebré una sola costilla, ¿verdad? Aún estando aquí hace años, ¿verdad? Hace algunos 5 años, tal vez, no recuerdo exactamente, mi esposa se debe recordar, me caí de una escalera como unos 15 pies, 20 pies tal vez, ¿verdad? Y caí así, en toda esta parte de aquí. Se me hinchó y un montón de cosas, pero el Señor me libró de no quebrarme un solo hueso. Entonces digo yo, de todo eso el Señor nos ha librado. Yo no sé, tal vez usted, no usted, pero digamos, yo recuerdo de alguna forma, dice mi papá, que él en medio de sus borracheras, un día iba en una submoto que había comprado, hermano, y él dice, no sé ni cómo, pero al día siguiente yo amanecí debajo de un puente bien dormido. Ahí amaneció, sobre la moto, bien dormido, debajo del puente. Y entonces dice él, Dios en medio de ese lugar, así yo siendo desobediente y siendo con lo que era, ¿verdad? Me libró de la muerte. Porque iba rumbo a la costa, ¿se imaginan ustedes los que conocen en Guatemala? Solo a la costa pasan todos los trailers habidos y por haber, ¿verdad? Y dice él que él ahí amaneció. Entonces, yo no sé, tal vez usted ahorita que le estoy contando esto, ¿verdad? Se recordará de algunas de sus cositas por ahí en las que el Señor le libró. En las que el Señor le libró. Me recuerda ahorita que vi aquí a mi hermana, su nombre siempre se me olvida. Belinda, mi hermana Belinda, que es de Honduras también, ¿verdad? Una vez nosotros fuimos con unos hermanos de la iglesia, fuimos a ministrar a Nicaragua. Cuando veníamos de regreso, bueno, en aquel entonces, pues uno ingenuo muchas veces, ¿verdad? Pero veníamos, hermano, y yo me recuerdo que por las prisas del amigo que iba al frente de nosotros, hermano, llegamos a donde se junta Honduras con El Salvador, no me recuerdo el lugar, ¿cómo se llama? Saber, pero no sé si era Amatí o Azul, pero la cosa es que ahí llegamos, hermano, y como íbamos, era sencillo de venirse, si en el mismo autobús que habíamos llegado, en ese autobús nos tuvimos que haber venido, pero este amigo tenía prisa porque tenía su novia y que nos venimos. Para no hacerle larga la historia, hermano, que como a las 6 de la tarde, ya oscuro, se acercan unas personas, nosotros caminando con nuestras valijas, ¿verdad? Para transbordar al día siguiente porque nos dijeron que ahí salía el bus. Cuando nosotros llegamos ya el bus ya se había ido. Entonces a buscar un lugar donde quedarnos y ahí íbamos cuando de repente, hermano, se nos acercan unas personas así, vestidas, no crea usted que de policías ni de nada, solo dijeron, acompáñennos, nos dijeron así. Y entonces uno de ellos viene y llevaba como un saco y solo se hizo así y vimos que llevaba unas pistolas. Dije, oye, aquí ya valimos, ¿verdad? Pero nos llevaron a un lugar, hermano. Se llevaron a este amigo así para un cuarto y a nosotros nos metieron en otro cuartito, hermano, y nos prendieron una luz. Así.
Y nosotros ahí con este amigo que se llamaba Emilio también, íbamos 3. Y así, pues nosotros bien tranquilos, ¿va? Sinceramente yo tenía paz en mi corazón. Yo no sabía ni qué era la situación, cuando de repente solo entraron otra vez, como a la media hora, y nos dijeron, váyanse, dijo, así. Y nos sacaron y nosotros agarramos nuestras maletas. ¿Veía? Cuando íbamos para afuera, hermano, ellos mismos nos llevaron a un hotel y ahí nos hospedaron y ahí todo. Y después supimos, tiempo después yo me enteré, ¿va? Porque le pregunté a este amigo, vos, ¿y aquella vez qué pasó? Le dije, años después. Me dijo, vos mira, solo Dios, me dijo, porque ahí nos hubieran matado, me dijo. Pensaron que nosotros éramos guerrilleros, que andábamos haciendo otras cosas y que para qué íbamos maletas y un montón de ondas. Entonces digo yo, Dios siempre lo libra a uno, hermano. Y no sé, realmente no sé por qué se lo estoy diciendo, pero seguramente es para decirle a usted que nosotros, hermano, debemos de confiar en el Dios de paz, que aplastará a nuestros enemigos, sea en el momento que sea. No sé cómo es que Dios hace, pero Dios lo hace cuando nosotros tenemos paz en nuestro corazón. Por eso la paz de Dios, estos hombres, no me he salido del tema, pero estos hombres confiaban en Dios. Sabían quién era Dios, conocían al Dios vivo, al Dios de paz que aplasta a nuestros enemigos. Amén. Ok. Ahora veamos algo más. Otra de las características para poder nosotros, hermano, alcanzar la Canaán, que sería el reino de los cielos, está en Números 13, 1 y 2. Acompáñenme, por favor. Y vamos a leer versos 1, 2, 3, luego nos vamos a saltar al 6 y al 8. Y entonces dice la palabra en Números 13, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres para que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un hombre, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra, verso 3, de Jehová, y todos aquellos hombres eran príncipes de los hijos de Israel. Verso 6, venga conmigo. Usted puede leer el resto de los versículos. Pero el verso 6 dice, de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. De la tribu de Efraín, Oseas, que es Josué, hijo de Nun. Entonces, ellos iban ahí, pero yo quiero que analicemos esto. Cuando la palabra en el verso 2 dice, envía tú hombres para que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres, enviaréis un hombre. Cuando habla ahí de un hombre, no habla de sexo masculino solamente, ¿verdad? Es decir, no solo se refería, claro, fueron hombres, ¿verdad? Varones, pero se refería a algo más que el Señor nos quiere enseñar en esta noche. Se refería a un ish, un ISH, un ish. Y esa palabra ish significa un hombre, oiga, en principio, pero significa también uno digno. Significa un labrador. Significa un paladín. ¿Sí sabe qué es un paladín, verdad? ¿Sí? ¿Alguien no sabe qué es un paladín? Va. Entonces ahí lo busca en el diccionario porque... No es cierto. Un paladín es un hombre renombrado, un valiente, ¿verdad? Que ha tenido batallas, pero en todas ha sobresalido, ha ganado. Significa también un soldado y tiene otras acepciones. Entonces, mire lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Cómo vamos a alcanzar nosotros, hermano, heredar esa Canaán? Siendo Ish. Y la palabra Ish para mujer es la palabra Isha, ¿verdad? O Isha, nosotros decimos Isha a Isha, pero es Isha, ¿verdad? Y entonces, hermanos, está hablando de que Dios, para que nosotros podamos alcanzar ese lugar en la Canaán, que podamos llegar y tomar el reino de los cielos para nuestra vida, tenemos que ser hombres con H, íntegros, llenos del soplo del Espíritu de Dios. Pero que también seamos dignos.
¿Se recuerda usted que cuando la palabra habla allá en 1 Corintios 11, en el momento en el que el apóstol Pablo habla y dice, ministrando la Santa Cena, dice que nosotros debemos de ver si somos dignos de tomar la Santa Cena? Y para ello, ¿qué se necesita? ¿Cómo nosotros llegamos, hermano, a reconocer que somos dignos o no? Según 1 Corintios 11, del 23 en adelante, ahí lo puede ver usted. Pues dice la Biblia que nos examinemos cada uno a nosotros mismos. Entonces, en realidad, ¿cómo nos hacemos nosotros, esos hombres y esas mujeres, esos ishi, esas ishas que van a poder alcanzar la tierra prometida, que sería el reino de los cielos? Porque al hablar del reino de los cielos, recuérdense que, por ejemplo, el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice, Timoteo, echa mano de la vida eterna. Le está hablando, hermano, o de los poderes del siglo venidero. Los poderes del siglo venidero son el reino de los cielos. Amén. Recuérdese que el Señor Jesús fue claro cuando habló con Nicodemo y le dijo, Nicodemo, si te es necesario nacer de nuevo, es decir, entrar por el camino de la salvación, eso es lo primero que te toca hacer, reconocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Eso lo que hace es que desde ahí puedes ver el reino de los cielos. Pero después le dijo a él, ahora, Nicodemo, es necesario que nazcas del agua y del Espíritu. ¿Para qué? Para poder entrar al reino. Entonces, nacer del agua y nacer del Espíritu se refiere, hermano, a que nosotros al recibir la palabra, al oír la palabra, al leer la palabra, entonces debemos de obedecer al Espíritu de la palabra. Y vamos a entrar al reino de los cielos. Pero dentro del reino de los cielos, hermano, que es la Canaán anhelada para nosotros, la Canaán deseada, que por favor escúcheme, no es una cosa, bueno, entonces hasta que me muera o hasta que el Señor venga. No, es ahora, si el apóstol Pablo se lo estaba diciendo a Timoteo. Echa mano del siglo venidero. Echa mano del reino de los cielos. Pero hay que entrar. Y ahorita vamos a ir a otro pasaje cuando se habla de que los valientes son los que, y de hecho aquí creo que es donde lo apunté, los valientes son los que entran a tomar el reino de los cielos. Entonces, para poder heredar dentro del reino de los cielos ya es otro nivel, ya es otra categoría, y eso es lo que queremos nosotros en el reino de los cielos, heredar ahí. Entonces, ser un hombre es ser un ish significa un hombre, un digno, un labrador. Hermano, antes de que pase de esto, usted y yo nos examinamos diariamente. Usted y yo somos conscientes en examinarnos diariamente delante del Señor, porque cuando digo examinarnos diariamente, no es que usted se ponga frente al espejo y diga, ya me salió esta pata de gallo no la tenía. No es ese tipo de examen. Sino es el examen delante de la presencia del Señor. Y el examen delante de la presencia del Señor es en el tiempo de oración. Es en el tiempo de la búsqueda de la palabra. Es en el tiempo, hermano, de la búsqueda de su presencia. Ahí es donde nos examinamos nosotros. Ahí es donde entramos y nos damos cuenta, bueno, Señor, mírame yo, ¿cómo estoy? ¿Qué me hace falta para llegar a esa perfección? A esa llenura. Y entonces el Señor viene y nos alumbra por su Espíritu y nos hace ver las cosas que no están bien y esas hay que sacarlas de nuestra vida. Lastimosamente muchos llegan a las iglesias, hermano, para examinar a todos los demás menos ellos mismos. Y entonces aquel hermano, ese no danza porque le pasó esto y seguramente está en pecado. Este no alaba por esto otro. Este no ora por aquí. Este no está adorando por acá. Este no está poniendo atención porque, hermano, analizan a todos, pero él no. Entonces no se hace digno delante del Señor porque no se revisó a sí mismo, no se examinó. Entonces no es un ish o no es una isha. Ok, entonces, hombre, digno, labrador. Y mire, hermano, esto es extraordinario. ¿Se recuerda usted qué fue lo que le dijo el Señor a Adán en el principio?
cuando le dio el huerto? Le dijo, labra el huerto y cuídalo. Pero lo primero que le dijo es, labra el huerto. ¿Qué es labrar el huerto? ¿Qué es labrar algo? ¿Qué es labrarlo? Trabajarlo. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto trabajamos nosotros en dejar que el Espíritu trabaje en nosotros? No sé si me doy a entender. ¿Cuánto nos esforzamos nosotros en que el Espíritu de Dios nos trabaje a nosotros? Porque mire, digamos, y tal vez voy a decir esto, justa o injustamente, pero justamente para usted, injustamente para algunos que no están, ¿verdad? Pero hermano, ¿cuánto esfuerzo ponemos nosotros para poder llegar delante de la presencia del Señor? Venir a este lugar, porque venir a este lugar es un esfuerzo para todos. Aunque usted viva aquí junto. Pero es un esfuerzo. ¿Sabe por qué es un esfuerzo? Es un esfuerzo, hermano, porque venir, presentarse en la condición de impotencia, de bajeza que nosotros tenemos, hermano, es un esfuerzo. Más si, por ejemplo, alguien se lo encontró tal vez ahí en el supermercado, ¿verdad? Gritándose con alguien por el parqueo del carro. O porque le rayaron el carro, o por alguna situación, o lo encontraron en una situación difícil, bochornosa, y usted de repente solo oyó que tit, Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, hermana. Y usted así, entonces, usted sabe que el viernes en la noche lo va a ver. ¿Y qué le puede decir? No le va a decir, fíjese que estaba saludando a la señora. Entonces nosotros, hermano, debemos de examinarnos continuamente y de labrar nuestra vida. Dejar que Dios, hacer un esfuerzo para que el Señor en su misericordia nos esté trabajando. El Espíritu de Dios está trabajando nuestras almas con los que quieren que se les trabaje su alma. Con los que no, pues definitivamente que no. Por eso hay que ser labradores, paladines y soldados, es decir, valientes. Recuérdese usted que la palabra del Señor nos habla a nosotros y nos compara precisamente el apóstol Pablo con soldados. Pero los soldados tienen una característica, o varias características, pero tienen dos que a mí me llaman mucho la atención. Una, la disciplina. Y la otra, hermano, el cumplir órdenes. Fíjese que yo no sé por qué muchas veces la gente, malamente, ¿verdad? Los famosos derechos humanos, ¿verdad? Que vinieron a hacer pedazos todas las cosas, ¿verdad? Es decir, porque es un pensamiento, o no un pensamiento, sino es una manera de actuar del anticristo, obviamente, ¿verdad? Es anticristo, es el mover del anticristo, del espíritu del anticristo, porque va en contra de lo que la palabra dice. Pero, por ejemplo, hermanos amados, que tenemos, bueno, no sé, ¿verdad? Tal vez usted me lleva a mí unos 15, 20 años, no sé, 10 años, algunos, pero ¿no acaso nuestros padres eran rígidos con nosotros? Y perdónenme, si alguno aquí lo leñasearon, todavía está vivo. ¿Verdad que sí? Y es más, esa leñaseada que le dieron, leñaseada es porque lo agarraron con un leño, ¿verdad? Esa leñaseada que le dieron, hermano, hoy lo hizo una persona que no está en una cárcel, hoy lo hizo una persona de bien, hoy lo hizo una persona esforzada, hoy lo hizo una persona que no le dice no al trabajo, hoy lo hizo una persona decente frente a otros que no lo son. Entonces, pero ahora no, ahora nuestros hijos, no importa, bueno, los nuestros no, pero los hijos de las gentes, hermano, no importa, que hagan lo que quieran, ¿no? ¿Por qué? Si como soldados de Cristo nosotros debemos de disciplinarnos. Usted y yo debemos de disciplinarnos primeramente a nosotros.
en la palabra, en la búsqueda, en las cosas, y obviamente exigirle a nuestros hijos que ellos también sean disciplinados en todas las cosas. Yo sé que no es fácil, y yo sé que alguno tiene algún temor porque lo van a llevar a la cárcel. Con solo que no abuses todo, no se preocupe. Usted le puede dar a sus hijos. Claro, no los va a hacer casi a matar, ¿verdad? No es eso, ¿verdad? Pero el asunto es que nosotros sí podemos disciplinar a nuestros hijos. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque la palabra nos lo enseña. Hay que formar soldados. Bueno, para formar soldados también déjeme decirle algo. Hay que enseñarle. Hubo un problema en Israel y fue un gran problema. Porque cuando toda esta generación de Josué y de Caleb se murió, entonces dice la palabra del Señor que a los hijos de ellos ya no les enseñaron las batallas de Israel. Entonces, ¿qué pasó? Los sojuzgaron, pero así, rapidito. Nosotros debemos de enseñarles a nuestros hijos las batallas espirituales. Usted y yo debemos de enseñarle a nuestros hijos, hermano, que hay un mundo espiritual que es superior al que nosotros vemos y que tiene una influencia terrible sobre el mundo. Y que naturalmente está en contra de nosotros porque la palabra lo dice, que el deseo del espíritu es contra la carne y el de la carne contra el espíritu. Amén. Entonces, sí debemos de enseñarle a nuestros hijos, hermano, que hay batallas espirituales. Sí debemos de enseñarle a nuestros hijos que la palabra es la verdad. Sí debemos de enseñarle a nuestros hijos a orar. Sí debemos enseñarle a nuestros hijos, hermano, a buscar de la presencia del Señor. Pero se imagina usted nosotros queremos hijos de bendición, hijos sanos, hijos que busquen y todo. Pero ¿y si nosotros no les enseñamos? ¿Quién les va a enseñar? Les va a enseñar el mundo a la manera del mundo. Entonces usted y yo tenemos, si usted quiere un soldado, usted quiere un ish o una isha en su casa, entonces enséñele también a las batallas espirituales. Cuando hablo de batallas espirituales no estoy hablando de que, bueno, mijo, ahora vamos a ir a buscar un endemoniado y nos ponemos a reprender ahí. No, no es eso. La batalla espiritual empieza con la disciplina en uno mismo. Porque empezar a orar, eso no es fácil. ¿O sí? No, no es fácil. Mire, el que va conociendo al Señor a veces, ¿verdad? No siempre, pero a veces se nos olvida hasta orar por los alimentos, hermano. Uno se sienta y como lleva un hambre, pero terrible, a darle, ¿va? Y ni siquiera gracias Señor, ¿va? Gracias por estos alimentos. Entonces digo yo, si en esa situación de hambre no somos disciplinados para decir, bueno, mis hijos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad? Primero que nada, aunque las tripas se nos estén retorciendo, ahí está la comida, pero démosle gracias a Dios. Entonces es un batallar contra nuestras vidas también. Amén. Y así formarnos como un ish o como una isha de Dios. Y todo eso nos va a servir, ya ahorita va a ver, todo eso nos va a servir para conquistar el reino. Para conquistar el reino. Mire, hermano, si yo le platicara todo lo que he estado escuchando, sinceramente, hermano, dice uno, ¡ala! Todo lo que nos está sucediendo aquí, ahorita. Aunque usted, lo que le estoy diciendo, lo que le estoy cantando, yo no estoy llenando un tiempo. Para nada. Que el Señor reprenda al diablo. Le estoy enseñando, ¿sabe por qué? Porque este es el lugar donde usted y yo nos estamos equipando. ¿Sabe para qué? Para cuando lo que la palabra dice, y vino el Señor con las miriadas de sus santos a imponer su reino. Pero hubo una gran batalla. Entonces, si nosotros no aprendemos aquí, ahorita, no tendremos la manera de cómo poder responder allá, en la batalla. Entonces, por eso estamos siendo equipados aquí. Este lugar es un lugar de equipamiento. Esta tierra es un lugar de equipamiento. Esta tierra es un lugar de perfeccionamiento para nuestras vidas. Amén. Para poder llegar a alcanzar la Canaán que nosotros anhelamos. Ok, entonces, sigamos. Vamos a ver.
Entonces dice, enviaréis un hombre, un labrador, soldado, etcétera. Cada uno príncipe. Oiga, cada uno príncipe. No crea que eran títulos nada más así porque sí. Cuando habla de príncipes está hablando de hombres que tengan estas características. Oiga, que sean reyes, habla de exaltado, de rey, de jeque, de nube, de jefe, de principal. De eso está hablando. Entonces, me llama la atención porque obviamente cualquiera puede decir, oh, qué bueno, ¿va? Entonces a eso sí, para mandar somos buenos. No se trata de eso. Se trata de que la palabra aquí que yo voy a tomar, aparte de ser jefe principal, etcétera, porque para llegar a ser rey se necesita, primeramente, haber sido príncipe, ¿verdad? Y haber sido instruido. Para llegar a ser exaltado se necesita ser humillado. Así dice la palabra, ¿se recuerda? Que dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que el Señor a su tiempo os exalte. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros para alcanzar Canaán? Humillarnos debajo de la mano poderosa de Dios, ser ministrados por la palabra y atender, entender y decir, sí, yo no ando bien, ¿verdad? Y cambiar, dejar que el Espíritu nos cambie. Ok. Luego entonces, pero me llamó la atención la palabra nube. Y tal vez si alguien me busca, me parece que es Santiago, si no estoy mal, donde habla de gente que es nube sin agua. Así busque la palabra nube sin agua. Y ahí va a aparecerle que son hombres del final de los tiempos. Los hombres del final de los tiempos son hombres nubes sin agua. ¿Alguien lo encontró? No lo tiene. No lo encontró. Bueno, ahorita que lo encuentro. Entonces, cuando habla de nubes aquí, cuando habla de estos príncipes, está diciendo gente que tenga agua. ¿Y eso qué tiene que ver? Dirá alguien. ¿Por qué gente que tenga agua? Cuando habla de gente que tiene agua, significa gente que tenga enseñanza. Gente que tenga doctrina para dar. Gente que tenga palabra para enseñarnos a nosotros. Eso es lo que tiene. Eso, fíjese que era uno solo por tribu que tomaron. Entonces quiere decir que los clasificaron. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿usted es el uno de su casa? A ver, va. Usted es el uno, porque ahí escogieron. El Señor le dijo a Moisés, uno solo quiero que me mandes. Uno. Pero uno que sea hombre. Uno que sea príncipe. Y después vuelve a decir ahí, y uno que sea príncipe. 2 veces habla de príncipe, porque la otra palabra príncipe ahorita lo vamos a ver qué es. ¿Lo encontró alguien? Donde dice nubes sin agua. No encontró. O creo que es cisternas sin agua. Habla ahí, nubes llevadas por el viento, creo que es. ¿Sí? Segunda de Pedro 2:17. Y estos son fuentes sin aguas y nubes empujadas por la tempestad. Nubes empujadas por la tempestad. Pero lea un poquito antes, para ver quiénes son. Okay, permítame. Mas fue reprendido por su iniquidad. Una asna muda habló con voz de hombre y refrenó la locura del profeta. Era Balaam, dice. Okay, déjenme leerlo más. No tan arriba. Ok, dice aquí. Tienen los ojos llenos de adulterio y no pueden dejar de pecar. Seducen a las almas inestables. Tienen un corazón ejercitado en la codicia. Son hijos de maldición. Fíjese. Espéreme. Mire, esos son hijos del diablo. Son hijos de maldición, ahí lo dice. Pero ¿sabe qué es lo que me llama la atención, hermano? Que son ejercitados. Si están ejercitados es porque son parte de un ejército. Así es. Son del ejército del lado de las tinieblas. Entonces, por eso usted y yo necesitamos, mire, estos hombres que están aquí sabían a lo que se iban a enfrentar. Sabían que del otro lado habían ejércitos. Sabían que del otro lado, hermano, la cosa no estaba fácil.
Y por eso es que el Señor dice, no me vayan a mandar a cualquiera ahí pelagatos. No, me mandan a un hombre. O a hombres. Me mandan príncipes. Y otra vez, me mandan príncipes. Y ahorita vamos a ver esa tercera parte ahorita. Pero entonces, termínelo por favor de leer. Dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Bosor, el cual amó la paga de la maldad. Ok, entonces dice que dejaron el camino de Dios. Dejaron el camino recto. Y usted se va a dar cuenta que de estos que estamos hablando ahorita, de los príncipes, miren, eran hombres, eran príncipes, 2 veces príncipes, hermano. Y aún así, prácticamente dudaron de las cosas, de lo que Dios podía hacer, habiéndolo visto 12 días antes, hacer maravilla con ellos, abriéndoles el mar. Así es. Que por esa razón dice el apóstol Pablo a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, dice, tan rápidos han movido de vuestra manera de pensar respecto a Cristo. Entonces, para llegar y conquistar, hermano, para heredar dentro del reino de los cielos, no debemos de ser movidos tan rápido de la forma de pensar con respecto a Cristo y a su evangelio. Ok, entonces, termine, por favor. Dice, mas fueron reprendidos por su iniquidad. Una asna muda habló con voz de hombre y refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por tempestad, para los cuales está guardada la oscuridad de las tinieblas para siempre. Va, entonces, mire, son nubes, dice, empujadas por tempestades. Hermano amado, mire, estos hombres eran nubes, ¿sabe por qué? Porque eran nubes, la nube es la que cubría, ¿se recuerda? A ellos los cubrió una nube. Estos hombres eran nubes que tenían una carga de agua. No eran movidos tan fácilmente. Pero eso sí, a causa de la maldad que había en ellos. Pero estos hombres eran valientes, estaban firmes, sabían quiénes eran. Por eso dice la palabra que aún a los escogidos tratarán de engañar. Hermanos, y por eso tenemos que estar bien apercibidos. Ok, entonces dice, y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos hombres eran príncipes, vuelve a decir aquí. Pero esa palabra príncipes que menciona aquí ya significa caudillos, cabezas, puntas, directores, oiga, velos, brazos, algo alto. Entonces eran características, no era cualquier gente, era gente, hermano, que estaba como cabeza, era gente, hermano, que estaba como brazos, era gente que dirigía, que movía masas. Y entonces empiezan a describir a cada uno de ellos, de dónde eran, de qué tribu venían, e hijos de quién eran. Entonces, Números 13:6 dice, de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. Yo solo quiero leerle aquí rapidito lo que quiere decir Jefone. Vamos a ver si lo encuentro acá así rápidamente. Le dije capítulo 13, ¿verdad? 13:6. Ok. Vamos a ver si lo tengo aquí rapidito. Mire, vamos a ver. Jefone es de un hebreo que significa él estará preparado. Entonces, Caleb, hermano, era hijo de un hombre que expresaba lo siguiente: él estará preparado. Hijo de Jefone. Entonces, ¿qué fue lo que Jefone hizo en él? Prepararlo. Si él estará preparado, ¿a quién se refería? A su hijo, a Caleb. Él estará preparado. Ahora, lo interesante es que Caleb, ya lo hemos visto en alguna oportunidad, pero Caleb también significa, viendo un poquito más a fondo, dice que Caleb significa, hermano, forzado. Entonces, ¿cómo lo preparó su padre?
forzándolo. Lo forzó. En un ejército, fuerzan a la gente. Así es la cosa. Los fuerzan a hacer, no sé si fuerzan o forzan, se dice, ¿verdad? A hacer las cosas. Tienen que hacerlo. Entonces, ¿cómo lo preparó su padre? Por eso, no crea usted que ahí dice, Caleb, hijo de Jefone, solo para que supiéramos que su papá se llamaba Jefone. No. Es porque él estará preparado. Cuando lleguen fíjese que el nombre del padre era un nombre profético para su hijo. Le estaba diciendo, el nombre que le pusieron a su padre, estaba diciendo, el que viene detrás de mí, el que sea hijo mío, ese va a ser cabeza, ese va a ser punta, ese va a ser príncipe, cuando llegue a conquistar la tierra donde tiene que ir, ahí va a conquistarla. Porque va a ir preparado. Lo voy a forzar. Y lo voy a preparar. Y entonces, lo siguiente que significa Caleb, significa alguien que aúlla, o algo que aúlla, y por lo consiguiente significa un perro. Ahora, ¿por qué significa eso? Porque, hermano, perdóneme, pero si usted carga a su perro y le dice, jule canelo, hermano, a quien se agarra. A quien se agarra. Lo fuerza para que vaya a la batalla. Y fíjese que ese hombre así era. Cuando usted lee ahí, no sé si lo tengo, pero ese hombre habla y dice, yo creo que sí. Y en esto voy a ir tratando de avanzar un poquito. Vamos a ver si aquí es. Véngase conmigo, vamos a... Ok, dice sí. Entonces, esta es otra parte. Ok, ya vimos que es ser príncipes, ¿verdad? Ahí dice, y de la tribu de Efraín, bueno, de la tribu de Judá está hablando de los que alaban, de los que tienen alabanza en su corazón. Amén. De ahí es, cuando habla de alabanza y forzado, me da a mí, hermano, el entendimiento o el razonamiento en mi cabeza de entender que aún en los momentos difíciles había que alabar al Señor. Él de alguna manera era forzado por las circunstancias a alabar al Señor. Porque todo tiempo es que nosotros tenemos que alabar al Señor. Amén. No importando cuáles sean las circunstancias, pues debemos de alabarle. Si Él es digno, aunque nosotros no lo seamos. Él es digno aunque nosotros estemos en pruebas. Él es digno aunque nosotros estemos como estemos. Él es digno. Amén. Démosle un fuerte aplauso al que es digno, ¿verdad? Que es nuestro Padre, nuestro amado, nuestro Señor. Eso fue lo que dijo Job. Cuando la mujer le dijo, ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Le dijo. ¿Cómo dijo Job? ¿Cómo así? Si Él es digno de todos. Y aquí a este lugar, desnudos llegamos, le dijo. ¿Y con qué nos vamos a ir? ¿Nos vamos a llevar algo de este mundo? No. En otros pasajes más adelante le vuelve a repetir lo mismo y le dice, ¿pero cómo? Le dice, si acaso no, solo lo bueno esperaremos del Señor. Entonces él estaba alabando el nombre del Señor. Mire, el rey David, hermano, en medio de la circunstancia tan terrible que estaba viviendo, porque estaba viviendo una circunstancia terrible en su vida. Obviamente pecó, ¿verdad? Y ese pecar, pero ahí, hermano, él no dejó de alabar al Señor. Él no dejó de pedir y suplicar misericordia. Cuando es perseguido por sus hijos, tampoco dejó de alabar al Señor. Entonces nosotros, cuando hablamos por algo, por mucho, dice que Josué y Caleb tenían un espíritu diferente. Y ese es el espíritu que nosotros debemos de tener, un espíritu diferente. Amén. Por eso, trate de tener buenas amistades con buenas conversaciones. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces si usted se junta, hermano, dime con quién andas y te diré quién eres, dicen por ahí, ¿verdad? Pero hermano, si usted se junta con una persona que todo el tiempo está en derrota, todo el tiempo le está diciendo que las cosas están difíciles, que duro, que por aquí, que por allá, que sus hijos, de todo se queja, al final va a resultar usted igual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos hombres, lo que está diciendo el Señor ahí es, nosotros debemos de tener comunión con los que
tienen o piensan de la manera en que el Espíritu piensa. Entonces le voy a leer esta otra parte, que sería ser valientes. Números 13:30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego. Es decir, subamos, pero ya. Por eso le decía, el carácter de aquel hombre era, pero el caldo se toma caliente, decía él, ¿verdad? Entonces subamos luego y tomemos posesión de ella, del lugar. Porque más podremos nosotros que ellos. Cuando usted lee todo el contexto, después de que ellos fueron desde el verso 26, me parece que es, hasta el 30 y tantos, usted se va a dar cuenta que aquellos empezaron a decir una ensarta de cosas, hermano. Y claro, definitivamente, mire, yo le puedo decir a usted, estaban llenos de fe, dijimos al principio, ¿verdad? Pero la fe que nosotros tenemos, hermano, no, perdónenme, si alguno ha abrazado aquel dicho que dice que hay que tener una fe ciega, quíteselo de la boca. Porque nuestra fe no es ciega. Nuestra fe sí mira. Nuestra fe sí ve. Es más, el autor de nuestra fe tiene visión, y bastante que tiene. Entonces nuestra fe no es una fe ciega. Nuestra fe es una fe que ve. Y entonces, hermano, Josué y Caleb entraron a ese lugar. Y vieron, y ellos anduvieron con los espías, y anduvieron, hermano, ahí sí que vigilando por todos lados, viendo a ver qué era lo que pasaba, cuáles eran los trámites que ahí se hacían. Y cuando regresaron, fíjese que cuando dieron los otros 10 su veredicto, su informe, hermanos, ellos empezaron a decir que ahí estaban los hijos de Anac, que eran gigantes, pero que sí, mire pues, efectivamente, dicen ellos, sí, el lugar es un lugar donde fluye leche y miel, y de hecho trajimos estas uvas, para que ustedes se den cuenta cómo fructifica ese lugar. Entonces yo imagino que el pueblo ahí, se animó, Sí, entonces vamos, ¿verdad? Pero vienen estos 10, y empiezan a decir, sí, miren, hay frutas, verduras, de todo grande, gallinas de huevos de oro, un montón. Pero la cosa es de que ahí habita el anaseo, el fereceo, el jebuseo y todo lo que termina en eo, los feos, etcétera. Ok, y todos están bien feos. Y dicen ellos, oiga, pero a nuestro parecer, ahí fue donde la regaron. Cuando dijeron a nuestro parecer, ahí la regaron. ¿Por qué? Porque a nuestro parecer, nosotros somos como langostas delante de ellos, y ellos nos ven así. Pero fue al parecer de ellos. Pero al parecer de este hombre Caleb, ¿qué dijo? Cuando todos estaban ahí, hermano, no, pues ¿qué hacemos? Que no sé qué, les dijo, ¡shh! ¡Cállense, mucha! No nos hagamos bolas. Vámonos, pero vámonos ya, dijo. ¿Por qué? Porque a él ya estaba preparado. A él le había tocado un padre que lo había preparado y que lo había forzado, y era como un perro, hermano, que estaba con ganas. Vámonos, si más podremos nosotros que ellos. ¿Cómo no iba a decir eso, hermano? Si había 11 días bueno, no fueron 11 días porque habían 40 días de por medio, 51 días atrás, un mes y medio más o menos atrás, hermano, él había visto delante, y todo, junto con todo el pueblo, como el Señor había abierto el Mar Rojo. Entonces se imagina aquel hombre, hermano, tener, yo no sé, lástima que no había en ese entonces selfies, ¿verdad? Teléfonos. Porque yo me imagino que aquellos si hubieran grabado esto, miren las maravillas de Dios. Pero yo creo que en el corazón de aquel hombre y de Josué estaba grabado el momento en el que el Señor abrió el Mar Rojo y dijeron, no, el Dios que tenemos es poderoso. El Dios que tenemos es un Dios vivo. El Dios que tenemos, y lo estoy diciendo ahora, y el Dios que tenemos es un Dios fuerte. Y el Dios que tenemos es un Dios que no nos deja. Y el Dios que tenemos, hermano, es un brazo poderoso que está a favor de nosotros. Eso es lo que la Biblia dice.
Entonces aquel hombre grabó eso en su mente, en su corazón, se lo metió. Y cuando ve aquello, dice, no, pero sí, el Mar Rojo era peor que estos. ¿Qué tanto pueden ser estos que no puedan ser como el Mar Rojo? Porque por grandes que estén, seguramente a pie no pasan el Mar Rojo. Eso lo debe haber pensado él. Entonces dijo, vamos, subamos ya. Porque eso. ¿Pero qué pasó? Fue cuando aquellos dijeron, no, pero es que a nuestro parecer. Y lo malo es que el pueblo escuchó a los otros 10 y no a los 2 que tenían un espíritu diferente. Entonces, para poder nosotros alcanzar el reino de los cielos se necesita un espíritu diferente. Ahora, Mateo capítulo 11, verso 12, tal vez si alguien lo puede buscar así rapidito y nos lo lee, porque yo quiero leérselo en esta versión, que es la versión Torres Amat, porque estaba prefigurando precisamente lo que Caleb, o más bien Caleb estaba prefigurando lo que iba a suceder más tarde. Con 11:12. Mateo 11:12. Amén. Leámoslo, por favor. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Va. Desde los días de Juan hasta este tiempo, el reino de los cielos, ¿cómo se gana? ¿Cómo se sufre? Con violencia. Y dice, y solo los violentos son los que lo arrebatan. Entonces hay que volvernos violentos, ¿verdad, hermano? No. Aquí se lo voy a leer en la Torre Samuel. Dice, y desde el tiempo de Juan Bautista hasta el presente, el reino de los cielos se alcanza a viva fuerza. Y los que se la hacen a sí mismos, es decir, los que se forzan a sí mismos, son los que la arrebatan. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Que había que tener el espíritu como lo tenía Caleb. ¿No era forzado, pues? Y entonces ahí lo dice. Solamente desde Juan hasta el presente, el reino de los cielos, porque fue cuando se presentó el Señor Jesucristo. ¿Se recuerda? Que Él dijo, el reino de los cielos ahora se ha acercado. Ahora, ¿cómo se arrebata? ¿Cómo se llega? ¿Cómo se toma? No, esforzados, no, forzados. Entonces, pero dice ahí, pero cada uno se forza a sí mismo para poder alcanzar el reino de los cielos. Entonces, mire, mi amado hermano, yo le quiero dejar esto en su corazón. Para poder alcanzar el reino de los cielos, perdóneme, pero no voy a estar yo detrás de usted. Pues hermano, mire, a las 5 de la mañana llamando a todos, imagina usted, va. Me dan las 9 de la mañana para llamarlos a todos, ¿va? Venga a la iglesia, venga a la Santa Cena, venga a la oración, vaya a los discipulados, venga los viernes, venga los domingos. Yo le he dicho a usted, cuando no mire a alguien que viene por varios días, entonces llámelo y dígale, pregúntele, hermano, ¿estás bien? ¿Te pasó algo? ¿Te podemos servir en algo? Amén, ¿verdad? Pero yo creo que viendo esto, está bueno a los nuevos, a los tiernitos, a esos sí, hay que agarrarlos. Pero a los viejotes ya, hermano, a los que por lo menos ya tienen 3, 4 años de estar aquí oyendo la palabra, oyendo la enseñanza y estarlos todavía, hermano, ¿será que nos puedes hacer el favor de ir al discipulado? Mira, no seas mala onda, no seas mala taza, llegate, hombre. No, hermano, perdóneme, pero no se puede, no se debe ya. Porque si no, entonces esos, ¿cómo van a qué plano van a pasar? Al plano de los 10. Nos parece que hoy va a haber tormenta y no podemos llegar. Nos parece que hoy va a haber frío y que ya hasta lo siento. Nos parece que hoy va a haber calor y el tráfico va a estar muy pesado. Nos parece, hermano. Entonces, perdóneme, pero no se puede.
Ahí dice la Biblia muy claramente, y es lo que le vengo a transmitir a usted en esta ocasión, en este momento. Solo los que tienen un espíritu diferente, solo los que son perfectos, los que están llenos, los que tienen las agallas espirituales para forzarse a sí mismos, entonces esos arrebatan el reino de los cielos. Pero los que no. Los que no, definitivamente que no. Entonces, yo anhelo con todo mi corazón que usted y yo seamos como ese Caleb, como ese Josué, hermano, que se pararon. Y a Josué, bueno, ahorita tal vez solo analizamos a Caleb, ¿verdad? Pero a Josué, hermano, tremendo hombre de Dios también. Entonces, hoy en esta noche, yo quiero decirle, el Dios que nosotros tenemos, hermano, es el Dios que en medio de las dificultades, en medio de los matrimonios casi destruidos, en medio, hermano, de que nos trajeron tal vez algunos no perniquebrados, sino totalmente quebrados, ¿verdad? En medio de haber venido, hermano, en situaciones horrorosas delante del Señor, pero Él nos salvó a nosotros y nos está restaurando, hermano. Ahí es donde Dios quiere que ahora nosotros veamos y digamos, el reino de los cielos. Mire, Dios nos abre la puerta y nos dice, ok, mira, la entrada es libre. Es como a ti te gusta, libre, bastante y de gratis. La entrada. Pero de ahí, donde ves los premios para adelante, ahí hay que conquistar. El reino de los cielos se ha acercado. Eso fue lo que el Señor dijo. Y usted lo sabe perfectamente. El reino de los cielos se ha acercado a su corazón. El reino de los cielos está en usted. Pero ahora es cuestión, fórcese usted a sí mismo. Forcémonos a nosotros mismos. No, sea con lo que sea como sea. Esté como esté, yo voy a buscar al Señor. Y voy a tomar el Espíritu así como ese hombre. Porque esos hombres se conectaron al Espíritu de Dios. Eso fue lo que hicieron. Y entonces se esforzaron y se esforzaron. Y alcanzaron. Y al final tuvieron. ¿Sabe cuál es la gran diferencia? Y que la hace la palabra. Entre la conquista de Josué y la conquista de nuestro Josué. Porque la palabra, el nombre Josué es el mismo que Jesús. Yehoshua. Entonces, hermano, ¿sabe cuál es la gran diferencia? Que Josué no pudo llevarlos, dice Hebreos, al reposo total, al pueblo de Israel. Pero nuestro Josué, él sí nos dio el reposo total. Así que entrémosle a esto, póngase de pie, por favor. Y mi invitación es, tengamos valentía. Le voy a leer esto una vez más. Y desde el tiempo de Juan Bautista hasta el presente, el reino de los cielos se alcanza a viva fuerza.